La conquista de la Luna por parte de los seres humanos dio inicio en 1961, cuando el presidente de Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, anunció su intención de enviar astronautas al satélite terrestre. Tras pasar 8 años, las palabras de Kennedy se convertían en realidad. Concretamente, el 16 de julio de 1969, cuando el Apolo 11 despegó rumbo a la Luna, llevando a bordo a los astronautas Neil Armstrong, Edwin Aldrin y Michael Collins, logrando llegar a la superficie lunar por primera vez en la historia el 20 de julio de ese mismo año. Precisamente nuestro siguiente invitado ha llevado a cabo una investigación de más de 3 años sobre un científico clave en el aterrizaje del hombre en la Luna y que fue posteriormente injustamente tratado, ignorado por la historia y envuelto en un halo de misterio y de secretismo. Nos referimos al doctor y genio astrofísico venezolano Héctor Rafael Rojas. Pero, ¿qué nuevas informaciones sobre el caso Rojas han salido a la luz? ¿Qué informes del doctor Rojas han publicado recientemente la NASA? ¿Qué datos contienen los estudios científicos de dicho astrofísico? ¿Por qué fue marginado de la historia de la Agencia Espacial? ¿Llegó Héctor Rojas a convertirse en un astronauta científico? ¿Qué vínculo pudo tener con el incidente ufológico de Roswell? Para responder a estas y otras preguntas tenemos con nosotros a don Pierre Monteagudo, divulgador científico, docente, investigador, biógrafo de Héctor Rafael Rojas, escritor y autor de Expediente Rojas, de la editorial Adarve. Pierre Monteagudo, muy buenas noches. Muy buenas noches, Pedro. Muchísimas gracias por la invitación a tu excepcional programa. Gracias. Has venido a España, a Barcelona, a dar conferencias en la propia universidad. Estaba haciendo trabajo de campo allí en la biblioteca con la asistencia del personal de la Politécnica de Cataluña. Han sido días muy intensos en los que he examinado un nuevo documento donde aparece un artículo escrito por el doctor Héctor R. Rojas y que fue publicado en 1968 y que arroja luz y taquígrafos sobre la historia de uno de los científicos de la NASA más destacado de todos los tiempos. Bueno, pues vamos a hablar de este gran personaje. ¿Qué representa o qué importancia consideras que tiene el hecho de que recientemente, por ejemplo, la NASA haya publicado 50 años después los informes perdidos del profesor Héctor Rojas sobre la llegada del hombre a la Luna? Es un revulsivo impresionante, importantísimo para la investigación del caso Rojas. Es la forma que tiene la NASA de reivindicar la existencia de uno de sus científicos del programa lunar Apolo más destacados. Una vez que publican esto, cualquier persona interesada puede dirigirse al servidor del Programa de Información Técnica y Científica de la NASA, puede ver los títulos de los informes, de los estudios científicos que redactó Héctor R. Rojas, puede ver su contenido y puede descargarse la información completa. Y por primera vez, después de 53 años, la NASA pone negro sobre blanco el nombre del autor de esos estudios científicos, Rojas Héctor R. ¿Por qué han esperado 50 años, en este caso 53 años? Es una buena pregunta que no tiene una respuesta sencilla. Ha sido un genio astrofísico, un niño prodigio, un auténtico apasionado de la astronomía, de las matemáticas y de la física. No fue una vida fácil. Al final, luego de crear su propio sistema de ecuaciones, que le ha sido muy útil a la carrera espacial estadounidense, pues llegó a la NASA y estuvo allí su época dorada dentro de la Agencia Espacial Estadounidense, realizando hasta 5 estudios científicos importantísimos, los 4 primeros relacionados todos con la superficie de la Luna y que eran previos y necesarios para el aterrizaje exitoso del Apolo 11 en nuestro satélite natural. Y luego hay un quinto, del que luego hablaremos, también relacionado con la atmósfera de Venus, y que fue también una aportación muy importante. Y destacar en este momento que de los 5 informes, de los 5 estudios científicos, aún el cuarto y el quinto no han aparecido. Es decir, la NASA ha publicado solo los 3 primeros y han sido publicados porque hemos llevado a cabo un acto jurídico por el cual hemos invocado la libertad de información para que fueran puestos a disposición del gran público.
y tras la intervención de una funcionaria con rango judicial ha sido posible que se publiquen los primeros 3 estudios científicos de Rojas para la NASA. Informes que contienen los cálculos para aterrizar en la Luna que contribuyeron a garantizar la seguridad de los astronautas de la misión Apolo 11 y al éxito, por cierto, del primer alunizaje tripulado del 20 de julio de 1969. Estos informes perdidos del profesor y astrofísico Héctor Rojas presentan 2 estudios científicos con la portada original de la entidad que los publicó en 1967, el Centro Espacial de Vuelos Tripulados de la NASA en Houston, Texas. Pero no lo entiendo. Una persona que ha trabajado, que ha sido brillante, que gracias a su trabajo se pudo aterrizar en la Luna sin peligro de los astronautas, que lo hayan tenido en el anonimato, que se hayan olvidado de él. Pero ¿qué pasó? ¿Qué ha pasado? No se acaba de entender. Alguien quiere llevarse el mérito de este doctor y no dárselo a este hombre ya fallecido. Claro, en ausencia de un nombre de un estadounidense al que atribuir el mérito por el resguardo a la vida y la integridad y la seguridad de los astronautas del Apolo 11, pues en ausencia de un nombre de un estadounidense, la NASA ha optado por omitir la información, ocultarla bajo un manto de misterio y secretismo el nombre de Héctor Rojas, recordar científico formado en Europa. La NASA pensaba que era un europeo al servicio de los estadounidenses porque Rojas se había graduado de astrofísico en la Sorbona de París y había vivido 21 años en Francia y su familia la formó en París en conjunto con una española, doña Francisca Odriozola. Entonces pensaban que era un europeo al servicio de Estados Unidos y luego se dieron cuenta que era un científico latinoamericano, un venezolano nacido en Maracaibo el 10 de junio de 1928 y como no era estadounidense, se le ofreció que se hiciera, que adoptase esa nacionalidad, no lo aceptó, pues ya empezó a caer en desgracia y más adelante apenas salido del programa lunar Apolo, emprendió un proyecto en el que trabajó durante 4 o 5 años para crear un centro de estudios espaciales llamado Venezuela NASA, que iba a funcionar en su ciudad, en Maracay, en Venezuela, en 100 hectáreas de terreno, donde se iban a manejar informaciones secretas y ultrasecretas. ¿Y qué sucede? Que la aspiración de Rojas era crear conocimiento científico al margen de la Guerra Fría. Deseaba estar pues separado y sin influencia del enfrentamiento enconado que tenían en ese momento Estados Unidos y la Unión Soviética. Cuando se llegó el momento de recabar, protocolizar los apoyos de la NASA y de Estados Unidos, pues viajó a Washington y allí fue retenido muchos meses y claro, Henry Kissinger y sus secuaces detuvieron ipso facto ese proyecto tan loable. Al ser venezolano y no ser estadounidense, no apareció por ningún lugar. Eso es correcto, Pedro, y es que en el entorno de la NASA, al menos de aquella época del programa lunar Apolo, existía mucho racismo y ahí solo se mencionan a unos pocos que estuvieron trabajando y todos estadounidenses. No se mencionan ni siquiera a los ciudadanos estadounidenses negros, se les menciona en ningún sitio, y mucho menos latinos ni europeos siquiera. Es decir, el que no fuese estadounidense le impidió incluso a Rojas recibir el premio Nobel al que fue postulado. Le impidió llevar una vida holgada, cómoda. Le impidió obtener financiación para sus proyectos. Todo eso él lo perdió porque era muy patriota y no quería que al adoptar otra nacionalidad perder la suya. Y al final fue objeto de una serie de acciones en su contra que incluso minaron su salud y sus condiciones físicas. ¿Cuándo murió Héctor Rojas? ¿Qué edad tenía? Pues poco más de 60 años. Se puede considerar una muerte muy prematura. El 12 de mayo de 1991, en una pequeña población del estado Carabobo, en Venezuela, llamada Mariara, murió en medio de la más absoluta pobreza. No me lo puedo creer. Sí, con limitaciones muy serias, sin la cobertura de las cosas básicas, sin ninguna asistencia de su propio gobierno, de su país. Ni ¿Sin siquiera... familia? No, tiene muchísima familia allí, algunos siguen la historia de cerca y me envían bendiciones cada vez que publico cosas, son gente agradecida,
pero en el fondo no le comprendían porque pues en medio de su genialidad y tomando en cuenta que Rojas era un superdotado con un coeficiente intelectual de 140, pues era también un incomprendido, porque pasaba la mayor parte de la noche haciendo observación astronómica, y esto a lo largo de toda su vida, y estaba constantemente generando conocimiento y creando, desarrollando teorías, estudiando, investigando, y era un genio, claro, incomprendido, aún en su familia también. Qué pena que una persona tan brillante, ¿no?, tan patriota, como tú bien decías, de su país Venezuela, que no quiso obviar para tener él pues más notoriedad como profesional, como científico, ¿no?, porque le hubiera sido todo mucho más fácil, ¿no?, que luego tenga que acabar su vida en la más triste pobreza. Me suena como a ciencia ficción lo que estoy escuchando, ¿no? Ni tan siquiera su propio país después de lo que hizo, pero claro, a lo mejor ni tampoco se enteró porque Pierre Monteagudo no estaba ahí. Bueno, ellos ahora están muy bien enterados porque yo públicamente les he solicitado un pronunciamiento al gobierno actual. No obstante, están muy callados, convenientemente, porque no les interesa en absoluto el tema de Rojas en lo más mínimo. Ellos están a lo suyo, que es tratar de mantenerse en el poder a toda costa, y bueno, y estos asuntos de reivindicar al científico venezolano más importante de todos los tiempos, esto no va con el gobierno actual. Lo más triste, Pedro, te lo voy a contar ahora, es que yo quisiera poder visitar la tumba donde reposan los restos mortales de Héctor Rojas, y sin embargo no puedo ni pensar en ello, ni siquiera su familia lo puede hacer, porque se encuentra en un pequeño cementerio municipal abandonado que ha sido tomado por el AMPA, por organizaciones delincuenciales, y no se puede tener acceso al Camposanto porque corre peligro la vida de la persona que lo intente. ¿Qué me dices? Pues así como te lo cuento, porque yo me he interesado en la posibilidad incluso de rescatar sus restos mortales para darle una sepultura digna en un lugar santo, de acuerdo con las creencias que tenía Rojas en vida, que era muy creyente. Además de un rigurosísimo y exitoso científico, era un hombre muy creyente. ¿Por qué te ha atraído tanto la figura de este venezolano, de este hombre, ¿no?, de este científico? Sé que me entenderá mucha gente que me escuche ahora cuando les diga que el silenciamiento, las acciones en contra del científico me causaron una profunda indignación. Yo pienso que eso me ha marcado el devenir de mi vida en los últimos años, porque me sentí muy indignado al ver que no podía encontrar absolutamente nada sobre el legado científico, sobre lo que el trabajo que había hecho en la NASA, todas las aportaciones realizadas por Héctor, y al no encontrar nada me fui dando cuenta, se abrieron ciertas líneas de investigación y me fui dando cuenta que había sido objeto de una serie de maniobras y que de esa manera lo habían marginado y prácticamente borrado de la historia de la humanidad. ¿Viven sus padres, por ejemplo, o queda alguien, su mujer, sus hijos? Su esposa aún vive, doña Francisca, en París, su nieta con la cual tengo contacto, un hijo vive aún también en el sur de Francia. Estoy en contacto con su sobrina y otros miembros de la familia en Venezuela. Una hija también vive aún en Venezuela, y bueno, allí tiene bastante familia todavía, de pues gente pues bastante humilde que recuerda con cariño las historias sobre el tiempo de trabajo de Héctor Rojas en la NASA, sobre la Luna, sobre el universo, porque el científico había improvisado en su propia casa, una humilde morada, un área de estudio para todas estas cosas que sabía. Y esa es otra razón por la cual fue en un momento dado pues marginado, silenciado, porque se volvió muy incómodo. Sabía mucho acerca de las actividades espaciales y militares de Estados Unidos y tenía intención pues de contarlo, de compartirlo y de hablarlo en universidades europeas y latinoamericanas. Vamos a hablar de lo que sabía, porque no todo queda en ese relegado de esa comunidad americana, ¿no?, por no ser estadounidense. Hago un pequeño paréntesis. Quiero felicitarte y agradecerte, Pierre, que una persona como tú, sin conocer personalmente al doctor Rojas, sin tener ningún vínculo familiar, te hayas preocupado en alguien, ¿no?, que ha quedado como olvidado. Bueno, muchísimas gracias, Pedro. Es una campaña mundial. Decir que nunca fui amigo de
de Héctor Rojas, no soy familia. Sí que a mediados de los 70, mientras yo solo era un niño, en algunas oportunidades estuve en su casa, pero con un contacto pues relativo y discreto, porque poco más que oír algunas cosas que decía y recordarlas. Recuerdo, eso sí, con cariño y admiración, con mucho respeto, y ahora eso ha ido creciendo en función del trabajo realizado durante años para rescatar todo su legado científico. Bueno, hablamos de ese pequeño misterio o gran misterio, porque claro, cuando hay cosas que no interesa que salgan, ya lo hemos visto con diferentes propuestas, antes hablabas del negro sobre blanco, ¿no? Sobre todo con temas que tienen que ver con extraterrestre, Roswell y compañía, ¿no? ¿Qué vínculo tuvo Rojas con el incidente ufológico de Roswell, por ejemplo? Bueno, lo he podido ubicar en el año 1976 dando unas declaraciones a una importante revista de la época en las que menciona una nueva tecnología, un nuevo tipo de acero que es ultraligero, que es muy fino, que se deforma con el tacto, pero luego cuando dejas de tocarlo vuelve a su forma habitual, y lo llama los Saturnos. Y esta descripción que hace el científico corresponde literalmente con lo que sabemos fue recuperado en el Teatro de Operaciones Militares montado en Roswell en julio del 47, cuando cayeron o fueron abatidos 1 o 2 ovnis. Entonces ahora sabemos, 70 años después, que esos cientos de pedazos que se recuperaron en Roswell, muy finos, de ese material metálico, que primero por declaraciones se supo que fueron recuperados, y ingentes cantidades de ese material, muchos trozos, luego se desmintió el tema y se dijo que era un globo sonda. Ahora sabemos que durante 70 y tantos años nos han estado mintiendo. Eso recuperado en Roswell es la misma tecnología descrita por un científico rigurosísimo como Héctor Rojas, un científico del programa lunar Apolo, que habla del nuevo tipo de acero que originalmente se recuperó en Roswell. Un acero indestructible llamado Saturnos. Ahora empezamos a entender cosas, ya no solamente el tema del patriotismo americano, ¿no? Sino que a lo mejor si existía ese acero indestructible llamado Saturnos, de esa caída de esos platillos volantes en Estados Unidos, uno empieza a pensar, bueno, pues para que los rusos en esa Guerra Fría pudieran tener información de este tipo de acero indestructible, pues a lo mejor ahí podríamos empezar ya a hablar y a tener un poquito más de sonda, quizás, Pierre, ¿no? Eso ha estado siempre escondido, eso, el tema de Roswell y compañía. Totalmente, porque eso se recuperó, y como tantas otras tecnologías que pueden tener, hay que acotar que el científico decía claramente, tecnología obtenida del cosmos, es decir, se estaba refiriendo a un acero cósmico, lo que quiera que eso signifique. Yo creo que está bastante claro. Entonces, toda tecnología que se obtiene en ese sentido se va destinada a su uso en el campo militar. Y como Rojas cometió la ligereza de decir que ese tipo de nuevo acero podía ser puesto a disposición de la industria automotriz y aprovechado en múltiples formas y maneras para beneficios de la humanidad y de los pueblos del mundo, pues claro, ya en una época de paranoia como la Guerra Fría, con Kissinger a la cabeza, eso pues sonaba como si fuera una traición. Vamos cerrando el círculo, ¿verdad? Además, él sabía de que se podía crear gravedad artificial en base a estos conocimientos o en base a lo que descubrió también en Roswell. A comienzos de los 70 le confesó a una de mis fuentes más importantes, un médico con varias titulaciones que luego me lo ha contado, Héctor Rojas había desarrollado todo el basamento teórico para crear gravedad artificial en las naves espaciales, y eso claro, eso lo están utilizando en las misiones, y está muy bien, muy bonito que nos pongan a los astronautas flotando, pero que luego se diga, se informe que la gravedad artificial existe, y que por ejemplo sabemos que Rojas recibió también el entrenamiento como el resto de los astronautas del programa lunar Apolo bajo hipnosis, en parte para soportar los rigores del viaje a la Luna, y estos son cosas de las que nunca se ha hablado. Qué curioso, Pierre. Creo que en otra conversación ya la hablábamos, ¿no? De que Estados Unidos, cuando salió el tema de Roswell, ¿no? Empezó a tirar, pues eso, balones fuera, ¿no? Toda una parafernalia, un montaje para no dar a decir al mundo o entender al mundo de que verdaderamente sí que habían encontrado un platillo o dos platillos volantes con extraterrestres dentro. Son unos farsantes.
ellos mismos, desde los órganos de poder en el seno de las potencias mundiales y en este caso en las entidades gubernamentales estadounidenses, promueven la desinformación en el mundo, y esta era en la que nos encontramos, que creemos erróneamente que es la era de la información, en realidad estamos en la era de la desinformación. A lo sumo nos enteramos si acaso de un 10% de lo que ocurre en la Tierra, y el resto son ingentes cantidades de información falsa, sesgada, manipulada, tergiversada, que viene mezclada, le llega a la opinión pública mezclada con cantidades enormes de información intrascendente que no sirve para nada, y lo importante, lo útil, eso se lo reservan para el progreso militar, de manera que pueda ser utilizado para subyugar al resto de las potencias. Pierre Monteagudo, docente de formación, profesional, divulgador, científico, investigador, articulista de opinión y escritor de esta magnífica obra Expedientes Rojas, editorial Adarve. Pierre Monteagudo, ha sido un placer de verdad tenerte con nosotros, con tus informaciones. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, hasta siempre.